amigos? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos el día de hoy en este espacio, en este programa de radio Consultorio Empresarial Querétaro. Desde nuestra maravillosa cabina, yo soy el coach de empresarios Alejandro Juárez y te damos la bienvenida a través de nuestra plataforma de medios Proyectate Radio Consultorio Empresarial Querétaro, que con mucho gusto hoy vamos a compartir con ustedes un tema especialmente interesante para emprendedores, autoempleados y dueños de negocio y para cualquier persona, porque hoy vamos a hablar sobre temas de coaching ontológico. Te recuerdo, amigo mío, que puedes encontrar toda la información de coaching, todo lo que necesites, dudas, comentarios, consultas, lo puedes hacer a través de mi página web, consultorioempresarial.com.mx. Ahí vas a encontrar también todas mis redes. Si me buscas como Consultorio Empresarial Querétaro, estoy en todas las redes y tenemos posibilidad de ponernos en contacto para platicar sobre dudas, comentarios, inquietudes, consultas que tengas en relación a temas de manejo de negocio. Ahí me vas a encontrar, inclusive vas a encontrar ahí decenas de tips de manejo de negocio en el canal de YouTube. Nos puedes encontrar Consultorio Empresarial Querétaro. En YouTube hay decenas de entrevistas y programas de radio que te van a ayudar a crecer como empresario, como persona de negocios. Bien, amigos, pues les damos la bienvenida el día de hoy. Vamos a hablar de un tema de desarrollo humano. Nos importa hablar sobre el tema de desarrollo humano porque es la base sobre la cual podemos construir cualquier tipo de esfuerzo de orden empresarial, de cuestiones de tipo personal. Ahí es en donde tenemos que tener y poner el acento. Hoy vamos a hablar sobre cómo romper con ideas y conductas limitantes, y para ello nos va a acompañar el día de hoy Carlos Benítez Ruiz. Él es coach ontológico y especialista en adicciones y conductas de riesgo. Carlos, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Alejandro. Estoy muy contento de compartir aquí en tu espacio contigo, con todos los que nos ven. Muy agradecido por la invitación. Muchas gracias y muy contento de estar aquí compartiendo contigo. Perfecto. Para mí es un placer tener personas como tú, tan involucradas, tan responsables en este tema que tiene que ver con el coaching ontológico, particularmente desde estas aristas que hoy vamos a hablar, amigos míos, para que tomen nota. Nuestro programa, además de ser empresarial, tocamos como parte de la identidad del empresario el desarrollo humano. No, y además porque es contextual. Exacto. Regularmente los problemas que tienes en el trabajo siempre los vas a tener en casa. Exacto, ¿no? Es como un espejo, ¿no? Que estamos en realidad transfiriendo de un lugar a otro una conducta que se fundamenta en la parte. Estás en el trabajo pensando en los problemas que tienes en casa y estás en casa pensando en las broncas que dejaste en el trabajo, por no pensar en uno o en otro cuando estás ahí, ¿no? Excelente. Vamos empezando, mi querido Carlos, por platicarle a nuestra audiencia. ¿Quién es Carlos Benítez? Por favor, Ruiz. Yo soy Carlos Javier Benítez Ruiz. Muy bien. Tengo 5 certificaciones en estándares de competencia por la red Conocer, como coach ontológico, coach de vida y coach transformacional. Manejo de sala y desarrollo de cursos. Okay. Soy de la Academia de Básico Cuántico de John Hanley y pues he tenido, y también estuve, tengo una consejería en adicciones en el Centro de Estudios Superiores de Monte Fénix. Ok. Lo cual pues te da las credenciales y sobre todo más que credenciales. Fíjate que nosotros hemos sido muy insistentes en poderle compartir a nuestra audiencia el valor que tiene de saber con quién estamos trabajando, ¿no? Claro. Las credenciales no es un lujo, pareciera así como el muro del ego, y no es así. Hoy en día nos hemos topado con muchas situaciones y con personas que tal vez pueden tener buena voluntad para ayudar, pero las credenciales y la preparación es fundamental para saber realmente si vamos o no con la persona adecuada. A mí se me ocurre algo y tú dime, Carlos. Si, por ejemplo, nosotros nos vamos a hacer un trekking, ¿no? Uh-huh. A la India, nos gustaría que el Sherpa que nos acompañe conozca y tenga experiencia en el terreno que vamos a ir a poner un pie. Claro. Más que conocimiento académico, que sepa de lo que está hablando. Que se lo sepa todo. ¿Tú qué dices al respecto? Estoy completamente de acuerdo, porque en este medio hay muchísima gente que se avienta a hacer transformación, a hacer coaching, incluso a abrir grupos de esto de la AA y todo esto, sin ese respaldo académico, porque, o sea, lo que mencionabas ahorita es muy importante, pero también es muy importante prepararse para ayudar a las personas, porque no estás trabajando como con cosas, ¿sabes? Uh-huh. Es un ser humano y detrás de cada persona hay una familia, detrás de cada persona hay muchísima gente. Entonces, sí es importante y es muy delicado. Fíjate que hace unos días, yo aquí atrás, estaba escuchando de una empresa de transformación donde el líder, el que se dice el coach,
abusó sexualmente de una personita y cosas de este estilo, ¿no? Ujú. Y se avientan a hacer empatía con estas personas para hacer desarrollo humano, para hacer coaching, y terminan en unos broncolonones horribles. Y lo peor de todo es que es un sector vulnerable porque son jóvenes. Correcto. Entonces sí hay que estar preparado y hay que hacer esa empatía, pero con todo el límite profesional que se pueda. Por eso es importante estar preparados. Magnífico, magnífico, Charlie. Pues esto nos abre el apetito para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Sí. Tenemos que pasar a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para desarrollar este tema que tiene que ver con romper precisamente todas estas creencias limitantes, ¿verdad? Y hay situaciones que vamos a analizar con Carlos y que son de mucha utilidad para todos nuestra audiencia. Salgamos del marco de referencia. Magnífico. Vamos a un corte comercial y regresamos entonces para desarrollar el tema. Uno de los grandes retos que las empresas tienen que enfrentar para lograr la colaboración de calidad de su equipo es la gestión del cambio. El cambio es una condición que puede enfrentarse al temor y a una alta resistencia que solo mediante el conocimiento se podrá vencer. Consultoría Insight Humano y Organizacional se encarga de este asunto en tu empresa mediante acompañamiento psicológico individual y organizacional, mediante la creación de experiencias innovadoras de aprendizaje para tu equipo y favoreciendo el desarrollo de su talento. Inicia este proceso de cambio organizacional contactándolos en Facebook como Consultoría Insight Humano y Organizacional. Si el valor de tu operación inmobiliaria se basa fundamentalmente en una ejecución cuidadosamente protegida por un equipo donde el profesionalismo y la integridad en su actuación es el atributo principal que los describe, estarás hablando de profesionales en inmuebles. Malaquia. Si buscas comprar, vender o rentar inmuebles con el acompañamiento de asesores certificados que lleven a buen puerto tu operación, llama al 55 35 01 86 11 y comprueba el valor de la seguridad en una operación inmobiliaria. Y hablando de preparación de calidad, si quieres que tu hijo o hija crezca en un ambiente privilegiado y rodeado de un equipo comprometido con el óptimo desarrollo de la niñez, te invito a que conozcas a Grupo YAN. Grupo YAN en la Ciudad de México es una institución educativa con plataforma digital preocupada por desarrollar las bases de un futuro exitoso para niños y niñas, ofreciendo permanentemente un trabajo cotidiano de alta calidad, un ambiente seguro, una atmósfera lúdica y efectiva que favorezca en sus alumnos las competencias que el mundo de hoy exige. Podrás encontrarlos en su página web y en sus redes como grupoyam.mx. Pregunta por los esquemas más convenientes para tus hijos y conoce a profundidad su exitosa línea educativa. grupoyam.mx. Bien, amigos, estamos de regreso en este programa Consultorio Empresarial. Hoy vamos a hablar de coaching ontológico y para ello nos está acompañando nuestro buen amigo Carlos. Él es coach, Carlos Benítez Ruiz. Él es coach, ya comentó sobre sus credenciales. Vamos a hablar sobre este tema tan importante. Fíjate, nos pregunta aquí Adriana Martínez. Primero nos saluda desde Culiacán. Dice, creencias limitantes, ¿no? Se habla mucho, pero la persona poco realiza. ¿Por qué? Sí, un saludo a Culiacán. Fíjate, era lo que te decía hace un momento. Una cosa es lo que sabemos, porque sabemos muchísimas cosas, todos los seres humanos sabemos de todo. O, bueno, no de todo, sino de muchos temas. Pero ¿por qué no actuamos en consecuencia a ellos? Porque no es realmente lo que estamos queriendo. Una cosa es lo que sabes y otra cosa es lo que realmente estás queriendo. O otra cosa es lo que tú quisieras querer, que viene desde el ego con PNL. O otra cosa es lo que estás haciendo que te lleva donde tú quieres estar. ¿Sí me explicó? Porque, por ejemplo, mi papá quiere que sea abogado. Eso es lo que tú quieres querer, pero en realidad no quieres ser abogado, quieres ser cocinero o quieres ser ingeniero. ¿Sí me explicó? Correcto. Entonces nos encajonamos en lo que quisiéramos querer, pero no estamos siendo honestos con nosotros mismos. Que Entonces, no nace desde nuestra propia escala de valores, ¿no? exacto, no es el ser que naciste para ser, no es lo que tú traes adentro, no es lo que tú quisieras, lo que realmente deseas, sino lo que quieres. Por eso en PNL dicen que el quiero viene del ego y el deseo ya es más honesto, ¿no? Lo que yo quisiera. Okay. Entonces, sí, sabemos mucho y actuamos muy poco precisamente por eso, por mentalismo, ¿no? No podemos hacer nada que no hayamos pensado antes.
Pues dentro del mar de pensamientos que ya tenemos, ¿qué realmente estamos queriendo? Y ahí nos damos cuenta si lo que hacemos nos lleva a donde queremos estar mañana. Y aquí, fíjate, Rodrigo Ayala dice, ¿cómo saber si estoy en el lugar correcto con un coach? Hay coaches de todo, salud emocional, deporte, nutrición, tanatología, todos son coaches, ¿no? Sí. Entonces ahora ya No, parece y como una y era lo que moda. te decía ahorita de la empresa esta de Tesca, pero sí hay coaches ya en todos lados y hay coaches de todo y para todo, ¿no? Para levantarse, para hacerte un café y todo. ¿Cómo sabes que estás con el coach correcto cuando ya te está dando resultados? Yo cuando estaba dando sesiones de coaching, yo no cobraba a mis clientes hasta que no había resultados. Y resultados tangibles y medibles, ¿no? Porque pues esa es la idea del coach, es un acompañamiento, ¿no? Es un llevar. Y sí, hay coaches para todo, de nutrición, bueno, pero sí, yo creo que el coach correcto es el que te da resultados. Bueno, tú los generas, correcto, ¿no? El que te lleva a tener resultados tangibles y medibles. Correcto. Carlos, fíjate, me gustaría empezar a analizar la temática desde el punto de vista del estrés, porque estamos hablando hoy de un área que difícilmente y de forma tradicional se promueva en las escuelas, que tiene que ver con el desarrollo y la administración de las emociones, la inteligencia emocional. Porque sí, por un lado tenemos el desarrollo de las habilidades, ¿no? Y de toda esa área profesional, académica, empírica, pero dentro de esta parte empírica estamos hablando también de la intervención de las emociones que nos puede llegar a alterar de una manera extraordinaria nuestro desempeño en la vida. Y nadie nos dice cómo gestionar nuestras emociones que son medulares, como lo mencionaste hace rato, en el trabajo, en la casa, con la familia, en la sociedad, están interviniendo nuestras emociones y esto puede llegar a modificar y transformar de una manera extraordinaria y en una dirección insospechada lo que pretendemos que suceda. ¿Cómo aplica esto? Puede terminar hasta en un trastorno depresivo, porque el estrés es esta situación que ocurre dentro de mí, que no me permite estar en el presente, que me lleva al futuro. ¿Por qué? Porque tengo que terminar esta situación o lograr tal meta o tal objetivo, y no estás en el presente, ¿sabes? O estás en el pasado, es que me pasó y me dijo y me insultó o me sentí mal, y no estás en el presente. Entonces, dice Facundo Cabral que eso de no estar en el presente ya te lleva a la depresión, ¿no? Entonces, que dice, no estás deprimido, estás distraído. Y sí, el estrés y el diestrés es una manera de evitar o de evadir el presente, y es súper adictivo, porque a muchas personas estamos acostumbrados a estar todo el día con el estrés del necesito, del tengo. Fíjate, del necesito y del tengo, como desde cuando creces y eres pequeño y te dicen, tienes que ir a la escuela y tienes que hacer la tarea, o sea, ya es obligado, ya es a fuerzas, ¿no? ¿Cómo sería que tú quisieras ir a la escuela o que tú quisieras hacer la tarea o que tú vas? No es lo mismo que yo te diga, tengo que trabajar, tengo que ir al trabajo o tengo que entregar tal informe o voy a entregar tal informe, porque el voy a me compromete y siempre evadimos eso, ¿no? El compromiso, porque estamos estresados, porque estamos en este rol, no sé, puede ser del consumismo, de qué dirán, de lo que opinen los demás de nosotros. La que también complacencia, ¿no? Porque es estar complaciendo permanentemente a un tercero. Puede ser una persona o una situación o una circunstancia, un estándar, ¿no? Estar siempre en el enfoque del desabasto, ¿verdad? Y entonces eso te mantiene en una posición de mucho estrés, que al final ese estrés también te abre las puertas a una vulnerabilidad, porque a partir de ahí vamos a empezar a toparnos con debilidades personales que se van a querer cubrir con falsos... Justificar con el estrés. Con falsas soluciones que nos pueden llevar a un camino totalmente alejado al correcto, ¿no? Y al que aparentemente no queremos dirigir nuestra vida, como pudieran ser las propias adicciones, ¿no? Las adicciones, el trabajo es una adicción, el workaholic. Ándale. El alcohol, las drogas, el sexo, ¿no? Y el gimnasio. Hay gente que es adicta a alegar, ¿sabes? A discutir, a generar polémica, a no... Como el meme ese que digo, discuto con quien sea y de lo que sea, aquí estoy listo. Te lo juro que sí existe ese tipo de gente. Hay sexo,
Y son patrones de conducta que se aprenden, ¿no? No es algo como que tú naces así como con un déficit genético y vas a ser adicto a o a tal. Podría haber una predisposición tal vez, ¿no? Sí, podría haber una Pero predisposición, no necesariamente. pero ¿por qué? Porque las adicciones tienen 3 fases en el consumo. Está el uso, el abuso y la dependencia. O sea, una cosa es el uso de cualquier cosa que te genere una adicción, otra cosa es el abuso, y ya diagnosticado como dependencia ya eres un adicto. Pero mientras no estés diagnosticado como un adicto a, y esto ocurre muchísimo, ¿sabes? Uh-huh. Porque mucha gente no está como debidamente diagnosticada y dicen, no, es que tú eres así, y ya te etiquetan y como dices tú, te generan un estándar, y ya de ahí no sales. Igual, como puede ser como con un elogio o con un regaño, ya es Pero un además estándar. es una falsa creencia implantada, ¿no? Porque si de origen tenemos un diagnóstico equivocado y se le hace creer a la persona Exacto. que eso es lo que tiene, le hacemos ver la evidencia. Parece que le metes royal a algo que ni siquiera es tuyo. Efectivamente, le das la evidencia de que tu argumento es cierto sin ser diagnosticado y entonces yo ya lo estoy creyendo. Yo ya lo creo. Es como cuando de niño te dicen, ay, es que eres tonto. No, no soy tonto, no les hagas caso. Y ocurre algo, me equivoco y, híjole, soy un tonto. Ah, no, entonces tengo evidencia de que soy tonto y me la creo. Y entonces vas creciendo y con el tiempo te dicen tus amigos, ya créetela, eres muy bueno, eres muy agradable, lo que sea, y no te la crees, pues no, porque así creciste, ¿no? Ya son como creencias. Pero como vienes arrastrando entonces un acervo de implantaciones que pueden venir de la sociedad, de tu propia familia, del círculo social donde perteneces, que tal vez es ajeno y de forma natural uno se queda estancado en esto, inclusive puedes desarrollar una patología que no necesariamente era tuya. Exacto. Derivada pues de una percepción externa. Entonces ahí es donde entra en acción el tema de el autoconocimiento. ¿Cómo funciona el autoconocimiento? El autoconocimiento, nunca terminas de conocerte a ti mismo, pero es importante porque en la ontología manejan esto de las formas del ser. Entonces, dentro de las formas del ser, pues sí, reconocerme yo como soy con los demás, como una ventana de Johari, ¿sabes? Uh-huh. ¿Cómo soy yo con los demás? ¿Cómo me perciben los demás? Hay muchísimas herramientas que te ayudan a la autoconcepción de sí mismo, pero yo creo que radica también mucho en la autoestima que tienes tú de ti mismo. Yo leí por ahí que la autoestima es cumplir responsablemente con mis necesidades físicas, espirituales, sentimentales, emocionales, para cumplir responsablemente, no ni muy arriba ni muy abajo, ¿no? Ni muy ególatra y ni muy miserable. En una medida sana. Exacto. Sí, con un equilibrio, pues, agradable, donde yo me sienta a gusto con lo que soy o con lo que hago. Porque una cosa es lo que soy, yo soy un ser humano. Te dicen, estudia para que seas alguien en la vida. Alguien ya eres. Claro. Estudias para hacer algo en la vida, ¿no? Para ser doctor, para ser ingeniero, para hacer lo que sea. Pero no estudias para ser alguien en la vida. Alguien ya eres, alguien ya naciste. Y es importante tener esa autoconcepción de mí mismo, de quién soy o cómo me ven los demás, pero quién soy yo en realidad. O cómo me estoy mostrando a los demás, a lo mejor por protegerme, a lo mejor por no discutir o este tipo de cosas, ¿no? Cómo me doy a los demás. Y no necesariamente como me doy a los demás, es como soy en realidad. Y eso también es adicción. Falta del habla, o sea, etimológicamente adicción es cero comunicación, no hay... Falta de comunicación. Falta de comunicación y esto pues también va como con la empatía, ¿no? Como platicábamos hace unos días allá, uh-huh. Sí es muy importante esa empatía. Yo, las personas que estaba apoyando en San Juan del Río, para mí era muy importante generar empatía y decir, ¿sabes qué? Estoy de tu lado. Uh-huh. O sea, yo estoy de tu lado. ¿Por qué? Porque es muy común que cuando caemos en este tipo de conductas de riesgo, conductas limitantes que detonan, pues no sé, la carencia de actividades, la falta de trabajo, de interés, de la escuela, de todo esto, el que te están atacando, dicen, no, que estás mal, sí, está mal, pero ocurre algo. El consumo, el uso y el abuso, incluso hasta la dependencia, son consecuencia de algo que hay atrás. Porque tú no vas por la vida y dices, ay, hoy voy a decidir ser alcohólico y me pongo a tomar y a estar bien borracho todos los días.
No. Hay gente que toma mucho, sí, pero o es un uso o es un abuso. ¿Cómo está diagnosticado? No necesariamente tiene que ser alcohólico o tiene que ser adicto. Y aparte está padrísimo porque te dan la oportunidad de salir, ¿no? La adicción es como un desierto, entre más profundo te metes, más difícil es salir. Correcto. Y sí, es importante para el autoconocimiento de uno mismo. Hay muchas pruebas de psicometría, muchos instrumentos pues, que nos pueden llevar a saber quiénes somos en realidad, ¿no? Fíjate qué interesante, Carlos, porque esto me lleva también a recordar que también es frecuente, es muy frecuente, es convencional el hecho de que existan ciertas condiciones mentales, le voy a llamar así, condiciones mentales que son desconocidas por el propio ser humano a estas alturas. En 2023 tenemos esa problemática. Personas que pudieran presentar signos, por ejemplo, de psicosis, de esquizofrenia, de trastorno límite de la personalidad, de trastornos alimenticios, bipolaridad, es decir, de las condiciones propias del terreno mental, ¿sí? Que van aparejadas de pronto con una adicción, ¿sí? Que podría ser un consumo de alguna sustancia, que esto en realidad lo que está haciendo es compensando, ¿no? Una deficiencia y de forma incorrecta, ¿no? Que obviamente esta combinación puede llevar a riesgos innecesarios a una persona. Pero la tarea, de verdad, todo esto impacta fundamentalmente la autoestima de la persona, porque si la persona no sabe qué está pasando, es decir, proyecta una conducta y de signos que si él no la conoce, normalmente los de la calle menos. Y lo van a tachar, ¿no? Es que este cuate está loco, o este cuate es raro, ¿no? Hace esto, y ya está etiquetado, ¿no? Y lo limita, y entonces inclusive ya no puede, lo segregan de los grupos sociales, porque no hay una comunicación y un entendimiento de lo que está pasando. Entre ello, lo más importante sería, uno, reconocer si existe una condición mental, que para eso estas pruebas psicométricas, psicólogos y psiquiatras te van a ayudar a entender si estás dentro de este patrón, si tienes conductas de esa naturaleza para reconocerlo. Y una vez de que lo reconoces, ¿no? Entras al terreno, si hay el consumo de una sustancia, entonces es ahí en donde puede haber pues una opacidad sumamente significativa para la persona que le impacta directamente a sus emociones. ¿Tú qué opinas de eso? Sí, es como lo que dices, una ineficiencia que se está tapando, ¿no? Algo que está ocurriendo atrás, pero que no se ve, porque nada más lo que se ve es el consumo. Lo que se ve es como la consecuencia o el resultado, ¿no? Y qué importante también es para todo este tipo de trabajos tener como un propósito, ¿no? Una meta y un objetivo claro y específico, porque no puedes estar como por la vida tratando de ser una mejor persona si no tienes un objetivo claro o si no tienes una meta, un propósito, ¿no? Un plan de vida. Es importante sí tener un propósito o qué es lo que estás haciendo en ese momento, a dónde te está llevando, estás compartiendo a lo mejor con tu familia o estás tú solo en algún otro país o en algún otro lugar, o qué es lo que estás haciendo y que sí te agrada, no que no, porque siempre estamos lo que está mal y evitamos de dar a conocer el error y tapamos el error. No, pero en vez de ver que no, que sí estoy haciendo, ¿para qué? Para hacer más y hacer del piso de hoy el techo del mañana, ¿no? Y constantemente hasta en los trabajos tienes que estar haciendo como en una empresa, en un negocio, como cambios, siempre hay que estar innovando, siempre hay que estar como desarrollando algo nuevo, ¿no? Cambiando las cosas del lugar o qué sé yo, porque no te puedes quedar estancado siempre en lo mismo, siempre hay que estar como haciendo algo distinto, exacto, haciendo algo distinto, algo diferente, algo. Yo a mis 40 años me metí a estudiar psicología y me parecía raro al principio, pero después me pareció divertido, ¿no? Y ahí es donde me di cuenta de que todo el tiempo, no es que tú tengas que ser contextual a lo que los demás quieren de ti, porque eso es la autocomplacencia. Tiene que ser como soy yo en realidad y darme cuenta cómo me proyecto o cómo me ven los demás. Pero no tengo que ser contextual porque yo también he escuchado eso, o sea, acerca del comentario que nos hacían,
De que, ¿cómo ya eres coach? ¿Y por qué no tienes un Ferrari si eres coach? No, porque no estoy queriendo un Ferrari, porque no es lo que yo quiero en la vida. Y no está mal no quererlo, está mal no verlo. O sea, ¿qué es lo que sí quieres? ¿Qué es lo que sí está funcionando? No qué es lo que no falla o lo que no sirve o lo que no funciona. ¿Qué es lo que sí? Y una vez que me doy cuenta qué es lo que sí, bueno, entonces por ahí funciona esta persona, por ahí desarrolla algo, por ahí, no sé, todas las personas salen de todos estos procesos, ¿no? Los problemas, dice Tony Robbins, el mayor problema que tienes es que crees que no deberías tenerlos. Y sí es cierto, ¿no? Pero los problemas son como las olas del mar, o sea, están ahí constante y de repente. Y no significa que ya hayan desaparecido. No, porque después otra vez las olas toman fuerza y puede venir más fuerte, ¿no? Exacto. La clave está en saber nadar en esto, en conocer hasta dónde los límites, ¿no?, de una condición o de una circunstancia pueden ponerte en peligro y hasta dónde puedes adentrarte, ¿no? ¿Y qué te detona? Porque el autoconocimiento también es eso, ¿no? ¿Qué me detona a mí esta conducta de riesgo que me va a llevar a equivocarme en la chamba, en la empresa o en el departamento o en el informe que tengo que entregar, lo que sea, hasta en una negociación, que es importantísimo, ¿no? Y dime una cosa, todo esto parte, Carlos, a partir de adquirir conciencia, ¿sí? Es decir, tenemos un camino ya, o sea, empezamos correctamente desde el punto en que la persona quiere conciencia, decir, oye, algo está pasando en mi vida, ¿no? ¿Cómo tú podrías compartirle a nuestra audiencia ese despertar de conciencia? ¿A partir de dónde comienza? Pues mira, la conciencia viene del conocimiento. Si yo no es lo mismo equivocarse porque no tengo idea de lo que estoy haciendo y me equivoqué y no me salió, ok, entonces aprendí empíricamente, como dices tú muy silvestremente, de mi error. Pero del conocimiento, la conciencia viene del conocimiento. Entonces, evidentemente hay algo que hay que aprender, hay que saber, ¿no? Y en este tipo de temas de desarrollo personal, siempre hay algo que aprender, algo que trascender, porque si tú vas así como tu hilo de vida y te topas con una situación que es complicada, que es difícil, si no la trasciendes, si no aprendiste la lección, la vida misma, Dios, todo el universo, se va a volver a encargar de ponerte en la misma situación hasta que aprendamos cuál es el mensaje, cuál es la lección. Vitaminada, ¿no? Exacto, ándale. No entendiste, más duro. Sí. Exacto. Hasta aprender algo. Entonces, yo creo que el despertar de conciencia tiene mucho que ver con el conocimiento tanto de mí mismo como de lo que estoy haciendo, para qué hago lo que hago. Son preguntas que no nos hacemos frecuentemente, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué estoy aquí o yo hoy aquí contigo, no? O ¿para qué salgo a trabajar todos los días? O me levanto por la mañana y ¿para qué lo hago? Muchos dicen, es que para mis hijos y todo esto, pero les das a tus hijos un papá ausente, porque estás todo para tus hijos. Y para ti, ¿sí me explico? Y ahí conectamos con el propósito del que hablabas, porque la pregunta para y no por qué. Exacto. ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy? Y eso tiene que estar orientado con un propósito específico. Claro, ¿verdad? Porque todo lo hacemos por alguna razón. Y por alguna razón que nos da satisfacción o que nos causa placer. O que nos causa sentirme satisfecho de mi trabajo, de mi familia, de lo que sea. Nada lo hacemos obligadamente porque no estamos en la esclavitud, ¿no? De que, híjole, es que yo soy godín, pero me voy a... qué pesado. No. Todo te está generando una satisfacción personal o un placer. Nada lo hacemos así. Todo, tu trabajo, todo, o sea, lo que te puedes comprar, el estar bien con tu familia, todo te causa satisfacción, te causa placer, no te quedas así nada más haciendo las cosas porque sí, las hacemos por una razón, y el despertar de conciencia tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Para qué hago lo que hago? Y no tan coercitivamente, porque cuando lo hacemos coercitivamente, cuando estamos obligados a tomar otro camino o a tomar otra vertiente en nuestras decisiones, en nuestra vida, no lo hacemos, los resultados no son. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener que hacer las cosas que querer hacerlas, ¿no? Entonces, si a lo mejor tú como papá le dices a tus hijos, o yo como papá le digo a mis hijos, es que a mí me gustaría que fueras así,
no tendría que ser como impuesto, tendría que haber como este enrolamiento, ¿no? Te voy a enamorar de mis ideas, ¿no? No labor de convencimiento, porque no te voy a vencer. O sea, no se trata de que mis ideas venzan las tuyas, no hay convencimiento, sino como un enrolamiento, ¿no? Y ahí es en donde viene la naturaleza del coaching, que es sacar el potencial de la persona. Claro, ¿verdad? crear el verdadero potencial que tiene una persona en su área de interés. Con base para empezar, de valores. Lo que cada cliente quiere, ¿no? Y crear ese futuro imposible, ¿no? Crear ese futuro imposible, porque mira, dice una frase de coaching que si cabe en tu cabeza, cabe en tu mundo. O sea, si lo estás pensando, si lo estás soñando, si está aquí adentro, es porque tienes la capacidad física, mental, la habilidad, todo para lograrlo. Correcto. Pero siempre lo vemos así como lejos, ¿sabes? Así como, uy, es que es un sueño inalcanzable. Y no es un sueño inalcanzable. Si yo lo tengo en mi cabeza es porque tengo todo para lograrlo. Si no, no estaría pensando en eso. Pero siendo honestos, como te decía hace un minuto, espérame, como lo decía hace un minuto, siendo honesto conmigo mismo, ¿qué es lo que realmente deseo? No lo que yo quisiera querer, ¿no? Y ahí es en donde comienza el camino de autoconocimiento, y que al final es el más eficiente, el más efectivo y el más satisfactorio, porque no hay que perder de vista que como seres humanos buscamos un fin último, y ese fin último siempre es la felicidad, y proviene de la autorrealización. La autorrealización no es el darle gusto a los demás, sino es un tema personal, ¿verdad? Entonces tenemos que hacer énfasis en esto, estimado Charlie. Tenemos que pasar a mensajes de nuestros patrocinadores. Estamos hablando, amigos míos, sobre temas de coaching ontológico, desarrollo personal desde varias aristas. Hoy quiero manejarlo de esa manera, ¿verdad? Porque lo que queremos al final es apuntalar el valor que tiene el desarrollo de uno mismo para poder estar bien en la sociedad, en el trabajo, en la familia, y para eso nos acompaña Carlos Benítez el día de hoy para platicarnos. Vamos a mensajes de nuestros patrocinadores y regresamos para continuar platicando sobre este tema, estimado Charlie. Las sorpresas son agradables cuando se trata de celebrar, pero no cuando se trata de cubrir una contingencia. Prevenir es la acción que garantiza la paz mental y la protección de tu patrimonio de riesgos que todos conocemos que sí pueden suceder. Adquiere la póliza de seguro ideal para ti con la asesoría de un experto que te garantice el mejor diagnóstico y el mejor respaldo económico, e inicia una vida bien planeada y bien protegida. Contacta a Vicente Martínez, quien por más de 25 años ha asesorado responsable y exitosamente a sus prospectos y clientes, y no permitas que los riesgos inesperados te sorprendan. Marca el 55 22 57 33 94 y duerme tranquilo al saber que cuentas con una póliza de seguro. ¿Quién eres? ¿De los que tienen problemas con sus impuestos o con su facturación digital? ¿Una empresa que requiere una auditoría urgente? ¿Alguien que necesita asesoramiento contable y soluciones financieras? ¿Un negocio que busca ordenar su nómina? ¿O una persona común a la que simplemente no le cuadran las cuentas? ¿Quién eres tú? Y es que nosotros somos Escareño Rodríguez y Asociados, precisamente lo que estabas buscando para hacer lo que mereces ser. Todo esto lo ofrecemos a través de una vasta gama de servicios diseñados y pensados especialmente para ti, como impuestos, auditorías, contabilidad electrónica, nóminas, consultoría, capacitación y formación empresarial. Somos Escareño Rodríguez y Asociados, corporativo contable. ¿Y tú quieres ser lo que mereces ser? Para mayor y más detallada información, consulta nuestra página web y redes sociales. Ahora que tu negocio requiere del uso de recursos estratégicos para seguir creciendo, es el momento de trabajar con ellos a todo su potencial. Working Zone Querétaro es tu mejor aliado al ofrecerte los espacios inteligentes y las herramientas digitales de más alto potencial, en un entorno enteramente funcional. Optimiza tu trabajo o estudio al disponer de oficinas, equipo y espacios dedicados, a la justa medida de tus necesidades sin sacrificar presupuestos. Working Zone en Querétaro es un espacio que, más que un coworking, es la zona donde el talento, con la magia de tu enfoque profesional y de negocio, se hace realidad. Contáctanos en workingzone.mx y evoluciona tu negocio hoy mismo.
Bien, amigos, estamos de regreso aquí en Consultorio Empresarial Querétaro. Hoy estamos hablando sobre coaching ontológico, estamos hablando sobre la importancia del manejo de las emociones, el terreno que nos lleva de pronto hacia direcciones que no queremos con base, ¿verdad?, a una falta de administración de nuestras emociones. Nos puede llevar esto a adicciones, nos puede llevar a obsesiones, nos puede llevar a resultados que no nos dejan, que nos alejan de nuestros objetivos principales. Estimado Carlos, estamos hablando con Carlos Benítez Ruiz, él es experto, tiene credenciales, ya nos compartió al principio del programa 5 certificaciones de conocer en temas de desarrollo del ser, de desarrollo de coaching ontológico, ¿verdad? Y vamos, pueden ver nuestro programa al principio, ahí vienen sus credenciales. Muy importante, mira, aquí nos dice Zaida Argüello, dice, qué interesante, si nos puedes compartir tus datos. Si hay cursos online, al final lo vamos a dar con mucho gusto, estimada Zaida. Beatriz Fernández, saludos desde Colombia, chévere, dice con el tema, felicitaciones, muchas gracias, Beatriz. Paloma Buenrostro, saludos de la Ciudad de México, también temas de cursos online o de coaching, ya al final nos va a comentar Carlos. Estamos hablando, amigos, sobre este tema de las obsesiones que nos impiden desarrollarnos, por eso estamos hablando de temas limitantes, conductas inclusive de riesgo, y una de ellas podría ser esta adicción que no necesariamente tiene que ver con consumo de sustancias, consumo de contenidos, y lo tenemos aquí en el celular, ¿no? Las personas que no pueden dejar de ver los TikToks y que están todos los jóvenes que no saben hablar, que están en los juegos y que pierden toda esa capacidad de poderse conectar con el mundo real. El tema del metaverso parece que vamos a ir a la era de Tron, en donde todo el mundo va a estar metido en un mundo tecnológico y digital, y al rato salir de ese mundo va a ser el lujo, ¿verdad? Exacto. Entonces, ¿qué opinas de esto, Carlos? Yo creo, bueno, todas las redes sociales son canalizadores depresivos. Entonces, sí estamos como inmersos en el consumo de internet. Canalizadores depresivos, ¿por qué? Sí, bueno, porque tú te estás dando al mundo o a los demás de la forma que tú quisieras, no de maquillada, la forma que eres. Es artificial, no necesariamente como es. Toda la gente que se la vive tomándose fotos es porque tiene como que esa carencia de autoestima, como esa carencia de ser, ¿sabes? Una cosa es manejar tus redes como marketing para lo que sea que estés haciendo, y otra cosa es manejar tus redes como que en el tema personal, como canalizador depresivo. Entonces, como es un canalizador depresivo, se convierte en una situación obsesiva, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, tengo 12 redes sociales. Son demasiadas, pero las utilizo para diferentes cosas, porque no se utilizan como para lo mismo. Y sí, con un propósito específico. Exacto. Siempre el propósito para mí ha sido como avanzar junto con los demás para no quedarse atrás, pero es súper peligroso, o sea, es dificilísimo, porque caer en el error del exceso del consumo, en el abuso del consumo de redes sociales, en el abuso del consumo de internet, de pornografía, de todo esto, inevitablemente en algunos años te va a llevar a una dependencia, a una adicción, ¿no? Y esto, pues sí, son conductas de riesgo que no me van a permitir lograr mis objetivos o no me van a permitir alcanzar ese estado que quiero, ¿no? Estaba escuchando el otro día que una recomendación en un TikTok decía, si tú abusas de los filtros, ten cuidado, porque al rato no te vas a reconocer. O sea, ya estás tan acostumbrado, ¿no?, a verte de tal manera que cuando te ves en el espejo, dices, ese no soy yo, y entonces, ¿qué impacto puede tener psicológico esa? Esa es una realidad. Oye, o lo ves por redes todo el tiempo, y cuando lo ves de frente, ya no lo reconoces, dicen, ¿qué te pasó? ¿No? Es mejor que te vean así al natural. Yo no uso filtros, precisamente por eso. Porque, y eso que en algunas fotos me veo más grande, ¿no? A veces me dejo la barba y me veo más viejo, a veces así. ¿Cómo es uno? Punto. Exacto. Pero vale la pena, podría ser como simpático y ver este tipo de los avatares, ¿no? Pero de pronto ya como reconocerte, porque ha habido casos, ¿no? Estaba escuchando también el caso de un hombre que se hizo un avatar de mujer y se construyó toda una historia era una chica que manejaba una motocicleta de pista y construía historias de una mujer de pista, ¿sí?, que manejaba motocicletas, claro, muy atractiva y todo lo que puede ser en un avatar, ¿no? Y en una equivocación, en una falla de su transmisión, se dejó ver que no era una mujer, era un hombre de edad, y que estaba construyendo todo esto como una farsa, era una farsa, ¿no? Entonces, la sociedad
se engancha en algo que pues obedece a un estándar no existe. que no existe, ¿no? Número dos, la propia situación de esa persona, porque pues al ser reconocido como estafador, porque estaba estafando, ¿no?, a toda la sociedad de quien no era, también genera problemas en esas personas, porque entonces ya no encajan. Entonces, vamos hablándolo desde lo personal, independientemente del efecto social, la parte personal, esta persona muy difícilmente se va a aceptar a sí mismo. Entonces, ¿qué problema hay en la aceptación de uno mismo? ¿Por qué hay problemas en la aceptación de uno mismo? Aparte de que hay problemas en la aceptación de uno mismo, las mismas redes sociales te van llevando a generar otro tipo de estándares. Porque por ejemplo en Twitch tú todo el tiempo estás, ¿Qué es eso de Twitch? Perdón, yo ni lo conozco. Twitch es una red social, Ajá. pero todo el tiempo estás grabándote, como si estuvieras en tu propio Big Brother. Ok. Entonces, cuando tú te conectas a Twitch, son puros videos y es constantemente lo que tú haces, no lo que tú vas creando. Ahí sí, tú ves a uno, ves a otro. Momento de vida ahí. Exacto. Y tienes una audiencia que te está evaluando y está juzgando lo que haces y diciendo y dando opiniones. Y se supone que eso tiene un valor y juicio. Okay. Emitiéndote un juicio, que malo si te lo crees, ¿no? Okay. Y hay otra red social se llama Walkie Talkie, y en esta es así literal como un Walkie Talkie que estás hablando con sabe quién, y todos se insultan, todos se dicen así como en Reddit, ¿no? Que ya... Pero todos ocultados bajo el anonimato, ¿verdad? Ahí sí, porque seguimos de frente no eres así. No lo voy a hacer, no, es algo más o alguien más. Sí, entonces te van llevando a crear otro tipo de estándares de ti mismo que no eres tú. Porque de frente no te pones a insultar como en Reddit o como en Walkie Talkie a la gente, ¿no? Correcto. De frente eres más amable, eres más cordial o te limitas tú, pero ahí como no te están viendo y como no te ponen a hacer nada, el poder que te da el anonimato. Diciendo maldiciones, exacto, diestra y siniestra, ¿no? En Reddit, por ejemplo, tienes un avatar, no tienes como tu foto, y entonces nunca nadie te va a ver en Reddit, pero sí esa red social, por ejemplo, comparte muchos temas de ciencia. Ahora que estuve en psicología me metí mucho en ese tema. Y eso es, vaya, aporta, ¿no? Suma, no resta. En un uso constructivo y saludable puede llegar a funcionar. Exacto, y en TikTok también todos bailan y todos hacen cosas chistosas, y está padre un rato, ¿no? Sí, pero también ya hay gente que va metiendo contenido, va metiendo como que otro tipo de cosas a su TikTok, como para vender o como para darse a conocer. Pero sí es muy fácil caer en la autocomplacencia y en el tema de me clavo y estoy ahí, como te decía, ¿no? Con los gamers, que son cuates que se ponen a jugar estos videojuegos que traes en el celular, de que vas matando gente y así, cuando en realidad así eres el tipo más noble, jamás agresivo, pero estás picado en andar viendo violencia, ¿no? Y es lo que le metemos a la cabeza. Pero eso puede llegar a funcionar negativamente para personas que lo usan como una inspiración o creen que esa es la realidad. Y ya lo vemos ahí en lo que son las universidades en Estados Unidos, que van las balaceras en las escuelas. ¿Qué tal? De verdad, y que todo eso está inspirado, ¿no?, por este tipo de prácticas y de influencia y de estímulos. Están sobreestimulando de manera incorrecta la mente de las personas y más de jóvenes o de niños que ni siquiera están formados, ¿no? Entonces, ahí volvemos a este tema, Carlos, en donde pareciera entonces que la persona, es decir, la autenticidad de la persona, así como soy yo, mi forma de ser, es algo que no tiene valor, ¿verdad? Porque hay más popularidad en todo esta atmósfera que nos acabas de compartir. Y entonces yo no tengo valor, ¿verdad? Entonces yo no soy divertido, yo no soy tan atractivo, yo no genero, ¿no?, esa adrenalina en mis palabras y tengo que llevar a cabo este tipo de acciones. Y eso nos impide, ¿no?, desarrollarnos, porque si esto está sucediendo en casa, con la familia, en el trabajo, en realidad lo que estamos haciendo es bloqueando el potencial de una persona, no, y que puede ser fantástico en otras cosas. Todo el consumo de Internet golpea la autoestima. Todo el consumo de Internet, por donde lo veas, desde informativo o de consulta, todo.
todo ya te no eres golpea tan la bonito, autoestima. no eres tan atractiva, no tienes el trasero, ¿no? Como todos, fulana, no, o como exacto. tal. Y entonces no soy. Entonces, ¿cómo le hago para poder ser? Y es ahí en donde viene una obsesión. Porque los estándares vienen aquí, Sí, no vienen aquí, exacto. ¿no? O no son los míos, son los que yo quisiera tener, que vi en tal persona. ¿Qué tarea tenemos que hacer para poder contrarrestar esto? Yo creo que sí limitar mucho el uso de los estándares que los demás tienen para conmigo. Hay vaya, no sé cómo explicarlo bien, pero mira, si yo me comparo con respecto a otros, siempre voy a salir perdiendo. No tendría la necesidad de compararme con respecto a otros en nada, ni en el físico, ni en mis habilidades. No se trata de ser mejor que alguien, se trata de ser mejor que ayer, ¿no? Que uno mismo, una mejor versión de uno mismo. Claro, de mí mismo, se trata de ser mejor que ayer, no mejor que fulano, o que mangano, o que tal empresario, ¿no? O que tal, no. Yo tengo la fortuna de conocer a muchísimos coaches, muchos tienen unas habilidades impresionantes que yo admiro, que yo quiero, pero nunca me comparo con ellos, ¿no? Ni me comparo con respecto a otros, porque ya ahí voy a salir yo, pero no es una conversación que te empodera, ya es una conversación limitante. O sea, ya estás generando un estándar porque tal hizo tal y cual, y para ti eso ya es lo máximo, y no es así, ¿no? Cuando tú te levantas y quieres ser mejor que ayer, estás tú tú creando tus propios estándares, no pretendiendo ser o vestirte o estar como los demás, ¿no? Porque si ahora todos usan tenis blancos con el traje negro, ya todos queremos usar tenis blancos con el traje negro. Yo me acuerdo que eso yo lo tenía desde hace muchísimo, y mi mamá me decía, te ves horrible con los tenis blancos y el traje negro. Y sí, o sea, no está como muy... estilo. Exacto. Y van cambiando las cosas, van cambiando las cosas, pero no lo haces porque otro personaje ya lo está haciendo, ¿no? Sí, lo haces desde tu propia escala de valores, que es, a mí me gusta y lo quiero hacer. Bueno, y habrá lugares en donde no levante, digamos, la ceja, y habrá otros en donde tal vez sí suceda. Bueno, hay lugares donde no puedes entrar a cenar si traes un traje negro y unos tenis. Correcto. ¿No? O sea, hay lugares hasta en Cancún, creo que, o en un barco, donde no puedes irte a cenar así. Y ahora yo veo, por ejemplo, personas dando entrenamientos y así con sus tenis blancos. O sea, yo no estoy dando entrenamientos, ¿no? Ajá. Pero pasa desapercibido. En realidad nadie está muy preocupado por eso, ¿no? A menos de que sea algo que de verdad salga de lo convencional. No, y todos se quieren vestir como el del estilo, exacto. ¿Por qué? Porque él se vendió para los demás. No tuvo para ti mismo, para encontrarte tú, para ser ese ser que naciste para ser y crear, como te decía hace rato, ese futuro imposible para lograr nuestros objetivos, lograr nuestras metas, en lo que sí está funcionando, no en lo que no sirve. Nos podemos topar, Carlos, con un grupo interminable. Podemos estar nosotros incluidos en algún momento en situaciones en las cuales nos vemos atrapados, nos enfrentamos con situaciones que nos ponen a pensar, ¿sí? Y que inclusive es ahí en donde aparecen las salidas incorrectas, las puertas falsas, en donde se puede quedar ahí enganchado una persona. O lo fácil. Una depresión, una ideología podría ser, ¿no? Porque también una ideología, pues te puedes enganchar en eso, ¿no? Y el futuro se convierte en una obsesión y quieres estar evangelizando a toda persona que tienes enfrente para que acepte una ideología, ¿verdad? Que no necesariamente es. Y todo esto nos genera esas limitantes, porque al final lo que nosotros pensamos, lo sano, es entender quién soy, buscar, ¿no? Hacer ese trabajo de encontrar qué propósito responde, ¿no?, a mi naturaleza, con las habilidades que yo tengo, con la realidad que soy yo, y hacerlo desde el corazón y hacerlo en paz, con armonía, para poder brillar. Ese es el único camino, en sintonía y en frecuencia con la mente universal, con la mente de Dios, como le quieran llamar, pero finalmente respondiendo a mi propia naturaleza. Claro. Y para eso, y entonces ese tipo podemos entrar o salir dentro de esas circunstancias, pero necesitamos un apoyo. Muchas veces necesitamos el platicar con alguien que nos diga, mira, tranquilo, ¿no? Estás en esta situación, no eres el único. Hay muchos que han entrado y salido de esta situación,
pero necesitas reconocerlo para poder, ¿no? Al final, desdoblar tu verdadero potencial en una dirección correcta y saludable. ¿Estás Claro, de acuerdo? yo estoy de acuerdo porque mira, lo principal pienso que sería como que girar esa conversación, esa idea de que estoy estancado, o sea, ya es evidente, ¿no? Girar esa conversación para empezar como a tener una conversación más amable, una conversación que me lleve a otro lado. Un diálogo interno. Exacto, ese diálogo interno. Para empezar, tengo que darle otro significado a este momento. Para resignificar. Exacto, para que me dé oportunidad como que de salir del hoyo, ¿no? Cuando le doy un significado distinto, cuando ya estoy resignificando esta situación, ya estoy viendo desde otra perspectiva, y actuar es más fácil, actuar es más sencillo. Eso viene a colación con la pregunta que nos hacía la primera participante, que nos decía, mucho, ¿no? Que a veces no actuamos. ¿Qué pasa ahí? Ahí, exacto. Entonces, cuando ya le di un giro a ese diálogo interno, ya estoy resignificando, ya estoy viendo otra perspectiva, empiezo a abrir posibilidades. Y eso sucede en el automático, no solo con un coach cuando estás haciendo mayéutica. Cuando tú ves las cosas desde otra perspectiva, solitas empiezan a suceder las posibilidades. Ocurre, como la ley de gravedad, así ocurre, por vibración, ¿no? Tú, si estás estancado o en la misma ideología de lo mismo, por vibración o por correspondencia, vas a seguir más de lo mismo. Vas a quedarte ahí, exacto, ¿no? Y a mí me gusta mucho, cuando yo estuve con John Halley, aprendí eso de romper las leyes de la física cuántica. Dejar de vivir, fíjate, decía, deja de vivir, ves que está el causa y efecto. Deja de vivir los efectos de las causas que estás generando y empieza a crear un futuro imposible. O sea, romper con esa conversación que no te empodera, nada más. Imposible, entre comillas, porque sí es posible. Sí es posible. Ajá. Tal vez una percepción, una falsa creencia. Exacto, porque lo vemos así como imposible, inalcanzable, ¿no? Pero y sí no, sí se puede, todo está fácil, todo sí se puede, no es que todo esté fácil, porque hay cosas que cuestan mucho trabajo, pero es creable. Pero existen las posibilidades. Muchas personas creen que salir de un tema de adicción, de salir de un tema de estancamiento, de salir de cualquier tema, puede ser de relación, puede ser de lo que sea. Ese tema de estancamiento es como, híjole, bien complicado y tienes que sufrir y batallar para poder salir de todo eso y no. El chiste es ver desde otra perspectiva, abrir posibilidades y actuar, porque sin acción pues, todo lo demás es fantasía, ¿no? Es correcto, estimado Charlie. Pues, caray, se nos ha ido la hora por completo. Ha sido una conversación muy nutritiva. Yo le invito a nuestra audiencia a continuar escuchando. Yo con mucho gusto te quiero invitar para continuar con una parte 2, 3, 4, las que sea necesario y desahogar todo este tema, que yo creo que sin duda a muchos de nosotros nos interesa conocer la configuración de estos terrenos que son especiales. Son terrenos que a veces no queremos recorrer, que no conocemos ni siquiera a detalle, déjate de forma general, a detalle no hay ni posibilidades, y con personas que pues han tenido este enfoque y esta dedicación como tú, podemos reconocer el terreno con más precisión y tomar ventaja de él en una forma constructiva. Te agradecemos mucho, estimado Carlos, que nos hayas acompañado. Nos han preguntado si te quiere localizar nuestra audiencia, ¿en dónde te localizan? Sí. Me pueden localizar en Facebook como Charlie Benítez, TikTok Charlie Benítez, Instagram Carlos Benítez Ruiz, en Instagram, Facebook, TikTok, en Twitch como Carlos Benítez, en Be Real, Carlos Benítez, TikTok, en LinkedIn, Carlos Esa es la palabra, Benítez. Carlos Benítez es la palabra clave. Y Twitter, arroba Charlie Benítez. Perfecto. Estás en todas las redes, lo cual va a ser maravilloso para que te puedan buscar. Y con mucho gusto yo los invito a que lo hagan para que puedan abrir camino desde la perspectiva de una persona que sin duda se ha preparado para esto. No hay ni duda alguna. Estimado Charlie, te agradecemos mucho. Tenemos que partir. Les agradecemos a toda nuestra audiencia. Gracias, Carlos. Y para la próxima, con mucho gusto, todos los jueves de 2 a 3 de la tarde, Consultorio Empresarial Querétaro, temas de negocios y temas de desarrollo personal. Gracias, estimado Carlos. Muchas gracias a ti, Alejandro. Y gracias a nuestra audiencia. Hasta pronto. Hasta luego.